Romanos capítulo 11, desde el 17 al 24, para compararlo con Efesios capítulo 3, verso 2. Rápidamente los voy a ubicar. Voy a apagar acá un ventilador que suena muy maluco mientras ubico este texto. Es Romanos 11. Bueno, entonces acabo de escribir dos textos para que los comparemos. Uno es Romanos 11, del verso 17 al 24, y el otro es Efesios capítulo 3, verso 2. Vamos a leer en Romanos 11, desde el 17. Si algunas de las ramas han sido quebradas o han sido pues sacadas del árbol, cortadas, y ustedes, aunque una rama silvestre, han sido unidas entre las otras y ahora comparten en la alimentación, en la savia alimenticia de la raíz del olivo, no se jacten sobre esas ramas. Si lo hacen, consideren esto: ustedes no sostienen la raíz, pero la raíz lo sostiene. Dice el 19, ustedes dirán entonces, las ramas fueron cortadas para que yo pudiera ser unido o injertado. Entonces dice el 20, de acuerdo, pero ellas fueron quebradas por su incredulidad, y ustedes permanecen por fe. No sean arrogantes, pero teman, porque si Dios no salvó o no perdonó a las ramas naturales, no va a perdonarlos a ustedes también. O sea, si caen en incredulidad. Entonces, ese es el texto de Romanos. Y lo voy a comparar con Efesios 3, 6, 2. Sabemos que Romanos es una epístola que el apóstol Pablo escribió durante el periodo del libro de los Hechos. Por lo tanto, lo que queremos establecer es que esta carta a los romanos no pertenece al misterio o secreto que fue revelado a Pablo después de la caída pues, de la nación de Israel. Entonces dice este texto de Efesios. Acá lo que veo que voy a comparar es que en este texto del libro de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo habla de que el olivo es la nación de Israel y que las ramas silvestres son los creyentes gentiles que están siendo añadidos porque han puesto su fe en el evangelio del reino. Pero hay una distinción que existe en estos creyentes que pertenecen a lo que se denomina la iglesia de Dios, que se formó durante el periodo del libro de los Hechos. Y es que estos creyentes, hay diferencias entre ellos. Por ejemplo, la adoración en el templo era para los creyentes judíos. Había ciertas distinciones entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles, que incluso vemos como los creyentes griegos reclaman a los apóstoles porque había cierta distinción que a ellos no estaban de acuerdo. En todo caso, vemos que la descripción que se hace de esta iglesia de Dios, de que hay ramas salvajes y ramas naturales, fuera de eso tenemos como distinción
de que los creyentes gentiles eran menospreciados porque no tenían que obedecer toda la ley, sino las 4 ordenanzas que decidió el Concilio de Jerusalén. Leamos acá este texto de Efesios capítulo 3, que ustedes saben que se refiere al cuerpo de Cristo, donde vemos que dice así el texto: este misterio es que a través del Evangelio los gentiles son herederos juntos, miembros juntos de un cuerpo y compartidores juntos en la promesa en Cristo Jesús. Entonces vemos acá cómo no existe en este texto, no existe la distinción entre los creyentes, sino que todos comparten una posición de igualdad, porque es un ministerio que el apóstol Pablo dirige a las naciones en general. Entonces, por ese lado, acá se menciona en ese texto de la promesa, pero distingamos que, debo recordar que el término promesa acá viene sustentado en el libro de Tito, que es otra epístola de la prisión, en el que vemos en el capítulo 1 cómo el apóstol Pablo dice lo siguiente. Acá la estoy ubicando. Dice el verso 1: Pablo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo, para la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que lleva a la piedad. Una fe y conocimiento que descansa en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Esta es la promesa a la que se refiere estas epístolas de la prisión, la vida eterna que prometió antes del comienzo del tiempo. Pero como Dios hizo esa promesa antes del comienzo del tiempo, entonces ¿cómo íbamos a saberla nosotros? Sino como explica acá el verso 2, el 3. Y a su tiempo señalado, Él trajo su palabra a la luz. O sea que esta promesa no existía en el Antiguo Testamento como si existía la promesa en Génesis. Esta promesa que pertenece al periodo de la profecía y que es la promesa de Cristo que se dio en Génesis 3, Génesis 12, cuando se promete a Abraham. Entonces vemos acá en Tito cómo Él trajo esta palabra a la luz a través de la predicación confiada a mí, dice el apóstol Pablo. Muy claramente vemos acá que está el apóstol Pablo diciendo que la predicación se le confió a él por el mandamiento de Dios nuestro Salvador. Entonces, como estamos haciendo este análisis textual, debemos darle valor a cada palabra inspirada por el Espíritu Santo. Entonces ya establecimos la comparación. Acá es un texto que nos habla de la distinción que había entre gentiles y judíos durante el periodo de los Hechos, y acá la igualdad que había entre los creyentes durante esta dispensación en la que actualmente vivimos. Yo tengo otro texto donde también se puede ver, sí, yo creo que podría reforzar este texto de Romanos con otro texto que tengo acá que se refiere a la misma diferencia. Está en Romanos 1:16. Y también está en Romanos 2, yo creo que es el 2:9. Entonces, dos textos que tengo acá que me pueden servir para establecer que durante el periodo de los Hechos, cuando estaba la nación de Israel, todavía como nación escogida, sí había una distinción entre los creyentes, y que el nuevo evangelio se predicaba principalmente, o en primer lugar, el evangelio se predicaba era a los judíos, a los creyentes miembros de la nación de Israel, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que había sido enviado
las ovejas perdidas. Creo que esto está en Mateo 10, si no estoy mal. No tengo el texto ahora. También vemos como en el mismo Romanos capítulo 15, que también nos puede servir, debería anotarlo acá, dice en el verso 8, creo que es 15:8, o 16, es 16:8, vamos a ver, en Romanos 16, o 15, momento, 15:8, sí, es 15:8, estaba en otro libro, dice así: porque les digo que Cristo se ha convertido en un siervo de los judíos, de parte de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Y después dice el 9, para que los gentiles puedan glorificar a Dios por su misericordia. Fijémonos que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él vino primeramente al pueblo judío, e incluso Él mandaba a los apóstoles a que predicaran primero a las aldeas, incluso que no entraran a Samaria, y la predicación inicialmente se inició para los judíos, en el mismo libro de los Hechos. Vemos que en el capítulo 10 de los Hechos, que se convierte Cornelio, había todavía temor en el apóstol Pedro, incluso de ir a su casa. O sea que, digamos que apenas comienza en el capítulo 10 a compartirse este evangelio con los gentiles. Y esto a raíz también de la incredulidad del pueblo de Israel. Bueno, entonces eso voy a leer concretamente a leer estos dos textos, fue que me acordé de esta cita de Romanos 15. En Romanos 1 está, que ustedes yo creo que se pueden, ya más o menos saben a qué se refiere. No me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es el poder de Dios para la salvación de todos, de todo el que cree. Primero para el judío, luego para el gentil. O sea que este Evangelio del Reino inicialmente era un ministerio para los judíos. Después, a través del apóstol Pablo, se le da la predicación a las demás naciones, pero con prioridad primero a los judíos. Y ya luego se le predicaba a los gentiles. Y el 2:9 dice: habrá sufrimiento para todo ser humano que hace el mal. O sea, habrá problema y sufrimiento para todo ser humano que haga el mal. Primero para el judío, luego para el gentil. Incluso en el mismo juicio, el pueblo de Israel entra primero. Bueno, voy a tomar otros dos textos para hacer otra comparación. Son Mateo 5:5, y Efesios 1:3. Ese ejercicio también pueden hacerlo ustedes, si más o menos pueden recordar. Vayan a recordar sobre qué tema pueden tratar estos textos. Mateo 5:5. Y Efesios 1:3. Estamos pues estableciendo la comparación. Rápidamente voy a buscar ese texto de Mateo 5:5. Mateo 5:5, ya lo tengo. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Estamos acá en las beatitudes que nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar en el capítulo 5. Y voy a compararlo con Efesios 1:3. Dice así: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido a nosotros en las regiones
regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, la diferencia que uno detecta entre las dos es que en esta predicación que comenzó a hacer nuestro Señor Jesucristo del reino, lo que se prometía era la tierra, era una promesa a una bendición que sabemos que es el reino milenial, que va a ocurrir después de la segunda venida. Y en cambio, si vemos el texto que está al lado derecho de Efesios 1:3, vemos que nuestras bendiciones son pasadas, o ya son un hecho, ya fuimos bendecidos. En cambio, en Mateo es algo que se va a presentar en un futuro. Hasta en el mismo tiempo hay diferencia. En Efesios 1:3 vemos que los creyentes hemos sido bendecidos en las regiones celestiales. Recordemos que los creyentes del cuerpo de Cristo hemos sido trasladados al reino de la luz. Esto es una verdad espiritual, posicional y judicial. Estamos posicionalmente sentados con Cristo en lugares celestiales. Eso está en Efesios. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Estas bendiciones que las disfrutamos desde ahora por la fe, no por la vista, son esperanzas que ya son un hecho pasado o cumplido, que no tenemos que esperar como en el caso de Mateo 5:5, en que los creyentes esperan para un futuro conseguir la bendición de participar del reino milenial. Recordemos que el Evangelio del Reino anunciaba el arrepentimiento, el bautismo en agua y la obediencia del discipulado de Jesús. Nosotros también tenemos enseñanzas dentro de nuestra dispensación, todas apuntando a la piedad, pero son instrucciones dadas por nuestro Señor Jesucristo, cuya doctrina difiere, no que se oponga, sino que difiere de la doctrina anterior que nuestro Señor Jesucristo estaba dando en el tiempo de los evangelios, donde sabemos que estaba en rigor la ley, la cual rigió hasta el final del periodo de los hechos.